Bueno, seguimos con la segunda parte de la teórica, que es la parte de los desagües pluviales. Recordamos que son los desagües de las aguas que naturalmente caen sobre nuestra obra, sobre nuestro terreno, y que tenemos que evacuarla. Es una de las aguas y uno de los desagües que genera muchísimos problemas cuando no se tienen en cuenta los diámetros y los tamaños necesarios de todos los elementos, de canaletas, de embudos, de cañerías, de conductales y demás. Vamos a pegar una vista a lo que es el concepto del desagüe pluvial, que la gran diferencia que tiene con los desagües primarios y secundarios es que no va a una red directa, sino que nosotros lo mandamos al cordón, lo mandamos a la calle. Luego esas calles por pendientes planificadas va a ir hacia las bocas de tormenta, bocas de desagüe de la calle, y ahí sí empiezan por conducción a irse hacia donde se disponga. Por lo general, nuestra ciudad va con caída hacia el mar y hay distintos desagües pluviales que tienen distintas salidas en partes de la ciudad. Son residuos líquidos que se tiran, se vierten al mar en general sin tratar. Bien, otra de las diferencias que veíamos es que no tiene ventilación, porque naturalmente todas sus bocas son abiertas, así sean caños que vayan internos y demás, como las bocas tienen que estar abiertas para recibir las lluvias de patios, etc., directamente la presión atmosférica está entrando por ahí, y para el tema de olores no hace falta ventilar porque son caños de aguas limpias. Dentro del sistema pluvial lo vamos a dividir en tres elementos fundamentales, lo que son los elementos de captación, canaletas, embudos, rejillas de piso y bocas de desagües abiertas, las que tienen las rejillas en los patios. La canalización, que acá se diferencia entre vertical y horizontal. La vertical se llama caño de lluvia y la horizontal se llama conductal o albañal. Son estos últimos los que finalmente salen hasta el cordón de la calle. Y los accesos para control y limpieza de las cañerías, que son también bocas de desagüe, pero tapadas, no haría falta la toma ahí de agua, o los caños cámara, que son en los caños de lluvia, que son verticales, en su recorrido vertical, a 50 centímetros del piso, antes de meterse al piso y pasar por debajo, tenemos que dejar un caño que es especial, que tiene un acceso, tiene una cámara que se sacan tornillos, tiene una arandela, un aro de goma para hacerlo hermético, y podemos acceder a destapar, por lo general, ese codo. Si es que por el embudo, si bien son aguas limpias, se mete tierra y hojas de los árboles y demás. Bien, vemos acá un esquema de la forma donde nosotros captamos el agua de lluvia. En algunos casos, como las de absorción directa, nosotros no la captamos, se va a ir naturalmente por la absorción de la tierra de los jardines y las zonas libres de patios. Luego, donde hay patios, como en el punto 4, podemos tener bocas de desagüe abiertas. En el punto 1 serían rejillas de captación, rejillas de piso. En el punto 3 serían embudos, por lo general para techos planos. Y en el punto 2 sería todo el tema de canalizaciones de techo. Acá hay que ver un tema reglamentario. Una vivienda de esas características en línea municipal no puede tener un libre escurrimiento de las aguas. Es obligatorio que el agua no caiga sobre la gente que está pasando, o debería ser obligatorio, y obligan a poner una canaleta. Lo mismo que en la parte de los balcones, que ahora los vamos a ver. Vemos acá algunas imágenes sobre rejillas de piso que pueden ser hechas in situ, es decir, se genera como en postería una canaleta, se revoca interiormente con revoque de base de cemento, morteros impermeables,
y luego se manda a hacer una rejilla metálica. O pueden ser prefabricadas, tanto con rejillas de plástico o de metal inoxidable, acero inoxidable o de fundición, y las rejillas en sí mismo también pueden ser metálicas o tipo las ACOSELF, que son de un plástico, es un hormigón plástico, es un plástico con agregado grueso. Los embudos, que son los que colocamos en general sobre techos planos y balcones, la función es captar el agua de lluvia. Nosotros le llamamos techos planos, recordamos que tienen su pendiente, que van a conducir el agua hacia estos. Distintos modelos con salida hacia abajo, hacia el costado, con filtros antihojas o no, es muy variable. Estos dibujos que están sacados de un manual de obras sanitarias, más allá de la diferencia que yo ahí les corregí porque no figura la carpeta, o sea que coloca la impermeabilización sobre el contrapiso, que no es algo que nosotros hagamos habitualmente. En estos dibujos la carpeta sería la parte que está en azul. Y un detalle fundamental que ustedes tienen que ver es cómo impermeabilizan con la membrana, previo a los pisos, el solado que ustedes le quieran poner a esa terraza, cómo esa membrana tiene que caer dentro del embudo. Eso es fundamental, es base de uno de los errores principales que se cometen en obra. Ponen el embudo por arriba de la membrana. Si la membrana va a funcionar, hay una fisura en el piso, el agua no va a penetrar al contrapiso, va a correr por la membrana. Ahora, ¿qué ocurre? Si está por debajo de esa arandela o de ese borde que tiene el embudo, el agua ahí sí va a caer. Entonces, no cae en ninguna parte del techo, pero sí va a caer al lado del caño de lluvia. ¿Se entiende? La idea es colocar a ras de la carpeta la parte del embudo para que el agua, la membrana entre dentro de ese embudo y que luego se coloque una pieza de terminación. Les muestro acá una de las formas de salida, que es en forma vertical hacia abajo, con lo cual el caño de lluvia acá iría suspendido en un tramo desde la losa y bajará verticalmente apoyado contra una pared. Podemos sacarlo por contrapisos en horizontal, o podemos, muestro la siguiente, o podemos sacarlo por acá por los muros de carga. Son las tres formas, hacia abajo, en horizontal o en vertical, pero no perforando el techo, sino perforando la pared. Sería un embudo vertical. También en este caso, lo importante es que la membrana penetre dentro del caño. Entonces, cualquier fisura, cualquier problema, y el agua viene corriendo por debajo del piso, por sobre la membrana, escurre perfectamente dentro del caño de lluvia. Vuelvo al anterior, estos serían los embudos ideales, es decir, se pone ese aro redondo a ras de la carpeta y la membrana viene y se suelda en todo ese borde redondo. Entonces ahí sí que es totalmente hermético a la posibilidad de entrada de agua. Arriba de eso se coloca la pieza, que es la que permite escurrir. Si se pasara algo de agua entre la rejilla esta cuadrada y el piso, no pasa nada, porque está la membrana por debajo que la va a conducir al agua hacia adentro del caño. ¿Sí? Bien, eso eran los techos planos. En los techos inclinados vamos a tener canaletas de distintos tipos. Después la vemos un poquito más adelante. Y cuando estos caños llegan abajo, vemos acá una boca de desagüe. Está dibujada mitad abierta, mitad tapada. Es la misma cámara. Estas están hechas in situ, se pueden comprar hechas en plásticos. La idea es que si tiene una tapa ciega es porque no necesito escurrir ahí, simplemente necesito acceder, porque por ejemplo en este caso hay una cometida a 90 grados, sobre el caño principal hay una cometida a 90 grados, necesito armar esta camarita. Pero si no necesito juntar el agua, es solo para acceder, tendrá una cámara cerrada.
y si además de acceder hago entrar el agua, porque esto está dentro en un patio, bueno, tendrá una rejilla que permite el acceso del agua. Decíamos los caños verticales, a caños de lluvia, los caños horizontales, los conductales. Unos u otros se pueden hacer, se hacen en general hoy por hoy en caños de PVC o de polipropileno. Por si alguno no lo sabe, la diferencia que los caños de PVC se pegan entre caño y pieza, lleva un pegamento que una vez colocado es hermético, es sellado y ya no se puede mover más. Es pegar un plástico como si fuera una termofusión, pero hecha químicamente. En el caso de los caños de polipropileno, tienen un O-ring, tienen un aro de goma con un doble labio, que lo que hace es, permite, haciendo un poco de fuerza y lubricando un poco, meter el caño, la punta del caño dentro de esta pieza, que es el embudito, la boca, como se le llama, pero tiene la ventaja de que permite girar la pieza, permite sacarla, meterla un poco más, con lo cual le da más versatilidad y no es una solución que si se equivocaron al pegar, perdieron la pieza. Por otro lado, toda la hermeticidad está dependiendo de un burlete de goma, de un aro de goma. Habrá que ver en el tiempo cómo funciona eso. Pero bueno, los fabricantes nos aseguran de que eso trabaja perfectamente sin problema y le han hecho todas las pruebas de envejecimiento y eso anda perfectamente. Bien, estos salvañales o conductales, que son los horizontales, la pendiente, y cuidado acá, va a andar en 1 centímetro por metro o en 1 milímetro por metro, con lo cual, un poco raro que alguien le dé 1 milímetro por metro, por lo general lo más normal es darle 1 centímetro. ¿Está? Es fácil de sacar la cuenta y permite llevar un poquito más de litros de agua. Pero bueno, sepan que apenas con un poco de pendiente ya funciona. Yo no lo pondría nunca con 1 milímetro por metro, porque en un tendido en horizontal, dentro de una zanja, la menor imperfección o el asentamiento del caño va a generar que el agua no corra o que quede un agua remanente en el caño, que ahí se va a empezar a acumular tierra. Entonces, para mí, pero bueno, dentro de la reglamentación está previsto ese milímetro. Van a ir separados los tramos en horizontal, los que van enterrados van a estar separados, tanto de las paredes medianeras a 40 centímetros, como 40 centímetros de los caños de otras instalaciones como las cloacas, por ejemplo la cañería primaria. Cuando los verticales, los caños de lluvia, bajan arrimados a una medianera, si la medianera fuera de 45, ya prácticamente no se hacen más de esos tamaños, podríamos embutirlo el caño. ¿Está? Cuando las medianeras son de 30, te permite embutir solamente 5 centímetros. Es una cosa rara porque hacer una canaletita de 5 y que quede el resto del caño afuera es preferible que esté exterior y se toma mediante un sistema de grapas a la pared. Bien, vemos algunas piezas como el famoso ramal pantalón, que es una derivación de 1 a 2 para poder salir a la línea municipal, o si venimos con uno solo y queremos derivar en doble salida, con una boca de desagüe tapada en este caso, hacemos la derivación. Acá tenemos un corte de un sistema de desagües pluviales con sus pendientes, sus grafismos. Acá vemos el famoso caño cámara que decíamos, es una posibilidad de acceso para destapar. Los embudos en vertical, las cañerías suspendidas, curvas a 45 grados. Estamos usando las mismas piezas que para primarios. Y las bocas de desagüe, abiertas o cerradas, la conducción de una canaleta de un techo en pendiente, ahora las vamos a ver, cómo bajan por pared, si están embutidas van a tener una parte de acceso al caño, por lo general bajan por el frente de la pared, son caños cuadrados hechos en cinguería o en PVC, bueno, y finalmente todo va a terminar en el cordón de la calle.
Lo que decíamos hoy, que los balcones también deben ser evacuadas las aguas que caen cuando tienen más de 5 metros cuadrados. Más de 5 metros cuadrados no te permiten que caiga libremente el agua. También hay balcones que en lugar de ponerle baranda hacen un muro. Bueno, en ese caso que no tiene escurrimiento natural, vamos a juntarlo con una rejilla de piso. Se parece a la del baño, pero no es porque no tiene sifón. Es simplemente un receptáculo donde la membrana soldada en el balcón va a terminar acá adentro y la colocación de piso. También, y bajan por un vertical y van a terminar en la vereda, en el cordón. Puede pasar que tengamos construcciones bajo nivel, que se junte agua bajo nivel, un garage semienterrado, un patio inglés o demás. Bueno, en ese caso, al igual que el primario, van a necesitar acumular el agua en un pozo, que se llama pozo de bombeo, tener un sistema de bomba elevadora para poder elevar esos líquidos cuando detecte que se va llenando, elevarlo, hacerlo caer en una boca de desagüe que esté a nivel y ya luego por pendiente llevarlo hacia el cordón. En este caso vemos las bombas en un sótano, las que son para elevar los primarios y las que son para elevar los de lluvia, inclusive pintados hasta con los colores reglamentarios. Bien, en la parte de techo plano que ustedes tienen en el proyecto van a tener que diseñar los puntos estratégicamente para poder evacuar el agua. El punto, visto acá en planta, no hay problema en la planta de techo, da la sensación que podemos ponerlo en cualquier lado. El tema es que ese caño va a atravesar ese techo plano y luego nos